Mi marido y sus amigos pensaron que sería divertidísimo dejarme tirada en un pueblecito italiano después de una pelea. A ver cómo vuelve, bromeaban, alejándose. Nunca volví. Un mes después me encontró en Grecia. Yo ya había pasado página. A ver cómo vuelve. Dorian volvió a reír, su voz aguda en el aire de la tarde mientras cerraba la puerta del coche. Las luces traseras del coche de alquiler se desvanecieron en una curva cerrada de la estrecha calle, con sus risas aún resonando, dejando tras de sí un remolino de polvo. Me quedé allí, a mitad de frase, paralizada. La pelea fuera de esa acogedora cafetería de repente me pareció irrelevante, empequeñecida por lo que él acababa de hacer. «Volverá», murmuré, atrayendo miradas de desconcierto de los lugareños que cenaban en la acera. «Solo está intentando asustarme». Pero a medida que los minutos se alargaban hasta convertirse en una hora, y el cielo se transformaba en noche sobre el lugar desconocido cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar, una sensación de malestar se apoderó de mis entrañas. Antes de empezar, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Si le interesan las historias de mujeres que redescubren su fuerza después de una traición, suscríbase. Es totalmente gratis y ayuda a apoyar más historias de resiliencia y nuevos comienzos. Ahora veamos cómo una mujer convirtió un acto cruel en su primer paso hacia la libertad. Le había rogado a Dorian que no bebiera tanto en el almuerzo. No tenía ni idea de que se pondría así de mal. Sus amigos, colegas de la universidad que estaban de viaje anual de chicos, y a los que había accedido a regañadientes a acompañar, lo animaron cuando sugerí que volviéramos al hotel. «Siempre te está dando órdenes», dijo Chase, pidiendo otra copa. Cuando me levanté para irme, Dorian vino tras de mí, borracho pero enfadado de esa manera que golpea con fuerza. La discusión estalló rápidamente. Años de tensión desbordándose. «Tienes tu pasaporte, ¿verdad?», dijo con desdén, deslizándose en el asiento del conductor. «Entonces ya te las arreglarás. Tú siempre eres el que tiene todas las respuestas». La oscuridad se instaló de verdad, y el encantador pueblo que de día parecía sacado de una postal ahora resultaba inquietante. Revisé mi dinero, 80 euros y $37. No había suficiente para un vuelo, apenas para una habitación. ¿Y mis tarjetas de crédito? En la cartera de Dorian. Se había ofrecido a guardármelas antes, cuando mi bolso estaba lleno. Acabé en el sitio más barato que pude encontrar, una pequeña habitación destartalada encima de una panadería, con una cama estrecha y un lavabo en la esquina. La mujer mayor que me llevó allí no hablaba inglés, pero parecía entenderlo, acariciándome los brazos como lo haría una abuela. Me bloqueó, susurré mirando mi teléfono. 27 llamadas, todas al buzón de voz. Mis mensajes de texto llegaron, pero no hubo respuesta. Probé con Chase, luego con Luca, luego con todos los chicos del coche. Todos bloqueados. Un escalofrío me recorrió cuando me di cuenta de que esto no era un arrebato impulsivo, sino que estaba planeado, con la intención de humillar. Dormí entre ataques, despertándome para revisar mi teléfono, cayendo de nuevo en espirales de miedo. Por la mañana me convencí de que esto se desvanecería. Dorian aparecería lleno de débiles disculpas, culpándome por no entender la broma. Me sentiría enojada, claro, pero sobre todo lo suficientemente aliviada como para seguir adelante, para volver a nuestra vida meticulosamente curada en Boston, donde él era el arquitecto admirado y yo hacía de esposa leal, habiendo dejado de lado mis propias ambiciones de diseño para gestionar nuestro hogar y nuestra vida social. Pero nunca vino. Al segundo día, estiré el dinero que me quedaba, compré un panini y di una vuelta por las afueras de la ciudad, asomándome a todos los hoteles y cafeterías en busca de nuestro grupo de turistas. Por la noche, estaba claro que habían ido a Florencia sin mí. Al tercer día, el amable dueño de una cafetería se dio cuenta de que estaba merodeando cerca de su puerta y me trajo un expreso gratis, indicándome en un inglés entrecortado el camino a la comisaría de policía local. El agente no pareció sorprendido por mi historia, como si que los turistas se quedaran atrás fuera parte del paisaje, pero su inglés chapurreado y mi falta de italiano me dejaron con un informe archivado y un gesto de simpatía. Esa tarde, tomé una decisión desgarradora. De pie frente a una estrecha casa de empeños, me quité el anillo de bodas, el diamante de 2 quilates por el que Dorian había apostado para nuestro 5º aniversario, en sustitución de la sencilla alianza de nuestros primeros días. El dueño de la casa de empeños me dio una fracción de su valor, pero suficiente para dar el siguiente paso. «América, llama a la familia», sugirió, contando euros. Asentí por fuera, pero por dentro algo más se estaba formando. La familia significaba explicaciones. Significaba escuchar a mi madre decir, «Te lo dije sobre el temperamento de Dorian». Significaba enfrentarme a amigos que habían visto las señales de advertencia que tanto me había costado ocultar. La estación de autobuses estaba tranquila cuando llegué. El tablero digital parpadeaba con nombres de lugares,
que solo había visto en folletos de viajes. Un autobús nocturno a Roma me conectaría con transbordadores, otros autobuses, destinos donde Dorian y su equipo no pensarían en buscar si es que se molestaban. Mi pulgar se posó sobre el nombre de mi padre en mis contactos. Una llamada y me enviaría un billete a casa. Una llamada y volvería a la vida que había construido en torno a Dorian, borrándome lentamente para hacer espacio a su ego creciente y sus interminables exigencias. Recordé la vez que, en broma, me había escondido mis portafolios de diseño cuando mencioné que iba a volver a trabajar. ¿Por qué complicar las cosas?, me había dicho. No necesitamos el dinero y yo necesito que te concentres en nosotros. En aquel momento me reí, pero sentada en aquella terminal mugrienta, lo vi claramente. Otra frontera que había trazado a mi alrededor. ¿A dónde va?, preguntó la señora de la taquilla, una mujer mayor de mirada amable que llevaba 20 minutos observándome fijamente. «A Grecia», respondí, con la respuesta grabada a fuego. «Al pueblo costero más lejano al que pueda enviarme». 14 horas después me bajé del último de los muchos autobuses. Me dolía el cuerpo por el viaje, tenso por el estrés. El aroma del aire marino y los olivos me golpeó mientras miraba a mi alrededor los edificios blancos de un pueblo cuyo nombre no podía pronunciar. Mi teléfono se había quedado sin batería en algún lugar entre fronteras. Mi estómago estaba vacío, y el peso de todo, lo que había hecho, lo que me habían hecho, se asentaba pesado sobre mis hombros. Todo estaba borroso por el cansancio mientras me dirigía hacia lo que parecía el corazón de la ciudad. 3 días de un latigazo emocional me habían dejado en carne viva, oscilando entre la furia hacia Dorian y el temor por lo que vendría después, con un nuevo y extraño destello surgiendo por debajo de todo, algo peligrosamente cercano a la libertad. Los euros que me quedaban podrían bastar para cubrir 2 noches en el lugar más barato que pude encontrar. Más allá de eso, no tenía respaldo ni caras conocidas y apenas sabía palabras en el idioma local, aparte de por favor y gracias. Aún así, cuando el sol se hundió bajo el horizonte y convirtió el mar Egeo en un remolino de oro y rubor, una extraña paz se apoderó de mí, una que no había conocido en años. Dorian pensó que me daría una lección sobre la necesidad que tenía de él. Lo que realmente hizo fue entregarme mi libertad. El sol griego caía con fuerza mientras me alejaba del pueblecito. Me dolían los pies dentro de unas sandalias hechas para pasear, no para escalar senderos rocosos. Hacía mucho que me había quedado sin agua. Y una mezcla de sed, hambre y puro agotamiento emocional hacía que el mundo a mi alrededor se tambaleara. El polvoriento camino estaba bordeado de árboles verde plateado, cuyas hojas brillaban como monedas en la brisa. Olivos, me di cuenta vagamente, justo antes de que mis piernas se rindieran. El suelo me golpeó con fuerza, pero apenas lo noté. Los bordes de mi vista se oscurecieron y una extraña calma se apoderó de mí. Casi me pareció apropiado, abandonada en una tierra extraña, ahora desplomándome sola en otra. Cerré los ojos, rindiéndome al cansancio que se había apoderado de mí desde el momento en que Dorian se marchó. Diasmao. Kiria. Una voz de mujer se abrió paso a través de la niebla, seguida de unas manos firmes que me daban la vuelta suavemente. Un rostro envejecido se hizo más nítido, arrugado por el tiempo y la preocupación, con ojos amables y penetrantes. Habló rápidamente en griego, acariciándome las mejillas y acercándome una cantimplora a los labios. El agua me sacudió lo suficiente como para sentarme erguida, aunque el mundo seguía dando vueltas. Dijo que se llamaba Iris y se dio unos golpecitos en el pecho mientras lo repetía. La imité débilmente. Antonia Taconé me ayudó a ponerme de pie. Sus brazos sorprendentemente fuertes me mantuvieron firme mientras señalaba una granja de piedra entre los olivos, e hizo un movimiento de caminar con los dedos. Asentí débilmente, demasiado débil para discutir mientras me guiaba lentamente cuesta arriba. La cocina olía a hierbas secas y a algo rico y cálido que hervía a fuego lento en una vieja estufa. Iris me hizo sentar en una silla de madera desgastada antes de llamar en griego. Una voz más profunda respondió, y un momento después un anciano entró en la habitación, con el rostro curtido enmarcado por un bigote plateado. Se limpió las manos con un paño cuando Iris hizo un gesto hacia él. «Teo». Asintió lentamente, no con brusquedad, sino con cautela. Iris llenó un vaso con agua fría y me lo puso en las manos. Luego dejó un tazón de sopa que olía a hogar, aunque no fuera el mío. Mi estómago gruñó tan fuerte que la hizo reír suavemente. Esa noche se desdibujó en fragmentos de gestos, frases incompletas y lágrimas. Traté de compartir mi historia usando fragmentos de palabras, movimientos y finalmente, soltando sollozos cuando nada más funcionaba. Iris asintió como si lo entendiera todo,
aunque no había forma de que realmente pudiera. Theo permaneció en silencio, pero sintonizado, a veces lanzando preguntas que Iris traducía con señales con las manos. Ofrecieron su habitación extra, un espacio sencillo con paredes encaladas y una cama estrecha cubierta con un edredón hecho a mano. Demasiado agotada para discutir, me sumergí en un sueño profundo y necesario. Amanecía con el canto de los gallos y el olor a pan fresco en el aire. Al pie de la cama, encontré ropa limpia cuidadosamente doblada, un vestido de algodón y una chaqueta de punto, claramente viejos, pero recién lavados. Me quedaban holgados, pero me parecieron un cambio bienvenido del atuendo que había estado usando sin parar. En la cocina, Iris se iluminó cuando me vio, sirviéndome rápidamente un café fuerte y colocando pan fresco con aceite de oliva y miel. A medida que la luz del día agudizaba mis sentidos, me invadió un sentimiento de vergüenza. Estas personas me habían acogido sin dudarlo, me habían alimentado y vestido. Sentí que les debía alguna explicación, algún tipo de oferta, cualquier cosa antes de seguir adelante. Usando una mezcla de inglés chapurreado y la aplicación de traducción de mi teléfono, ahora cargada gracias a un adaptador que Theo había conseguido de alguna manera, traté de mostrarles lo agradecida que estaba y les hice saber que planeaba regresar al pueblo. La cara de Iris se puso triste al instante. Sacudió la cabeza con fuerza, señalando la lluvia que golpeaba las ventanas, y luego bajaba hasta mis pies todavía en carne viva. «Quédate», dijo, una de las pocas palabras en inglés que parecía conocer. «Descansa». Durante los días siguientes, todos mis intentos de irme fueron bloqueados con delicadeza. Una vez tenía el bolso en la mano y los zapatos puestos, lista para irme, pero Iris me detuvo en la puerta. La expresión de su rostro me golpeó con una ola de culpa. Me tomó de la mano y me acompañó hasta la repisa de la chimenea. Abrió una pequeña caja de madera y sacó unas fotos viejas. Le temblaban un poco las manos mientras señalaba a una joven que tenía los ojos de Iris y la sonrisa de Theo. «Sofía», susurró, y luego hizo un gesto hacia lejos. «Australia». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras imitaba el gesto de sostener a un bebé y se llevó la mano a la altura de un niño. «Nieto», logró decir, señalando una foto más reciente de un bebé pequeño. «No ver». Fue entonces cuando lo entendí. Iris me veía como un sustituto de su hija, alguien que suavizara el vacío dejado atrás. En lugar de sentirme utilizada, sentí un dolor agudo por lo que había perdido. Asentí lentamente y colgué el bolso en el gancho. Los días adquirieron un ritmo a medida que me iba integrando poco a poco en su vida en la granja. Iris me enseñó a recoger huevos sin asustar a las gallinas, a colgar la ropa para que la brisa de las colinas la secara rápidamente. Theo me enseñó qué plantas eran malas hierbas en el huerto. Su paciencia se mantuvo incluso cuando arranqué una buena hierba por error. El trabajo era duro, nada que ver con mi pulida vida en Boston, pero me dio una base sólida. Mi cuerpo, acostumbrado a los gimnasios de lujo y a los entrenamientos perfectamente planificados, se resistió al principio. Me salieron nuevos callos y me dolían músculos que ni siquiera sabía que tenía todas las noches. Pero día a día, ese dolor se fue apagando y recuperé la fuerza. Aún más que eso, la constante espiral mental por quedarme atrás comenzó a desvanecerse, reemplazada por cosas más simples y tranquilas, como las tareas del hogar y aprender algunas palabras en griego. Por la noche, sentado en el pequeño porche mientras Iris trabajaba con sus agujas de tejer y Theo fumaba en su pipa, encontraba raros momentos de calma. Las traiciones aún me dolían, pero aquí, rodeado de olivos centenarios y el ritmo constante de la vida en el campo, empezó a parecer menos un final y más un giro inesperado de la trama. 2 semanas después, Iris se unió a mí mientras desgranábamos guisantes del huerto. Sus ojos buscaron los míos antes de preguntar lentamente en su creciente inglés: «¿Casa? ¿Quieres ir a casa?» Hizo un gesto sencillo y luego señaló hacia América. La pregunta cayó más fuerte de lo esperado. ¿A casa? La palabra me trajo a la mente nuestra pulida casa de piedra rojiza de Boston, con sus muebles cuidados y su diseño perfecto. También trajo de vuelta a la vista la necesidad de control de Dorian, su útil control sobre nuestras finanzas que me dejaba sin autonomía, su constante menosprecio de mis amistades, la forma en que se desentendía de mis sueños. Las lágrimas resbalaron por mi rostro mientras pronunciaba palabras que ella no comprendía del todo, pero el dolor se traducía fácilmente.
Le conté sobre la traición de Dorian, sobre cómo fui entregando poco a poco partes de mí misma con el tiempo solo para mantener la paz, sobre el dolor de ser abandonada como un equipaje perdido en un lugar que apenas conocía. Iris extendió la mano. Su mano gastada cubrió la mía. Cuando terminé, se tocó el corazón, luego señaló la tierra que nos rodeaba y luego me señaló a mí. El significado era inconfundible. Podía quedarme si quería. Trabajar, dije lentamente, imitando a Theo cuidando de los árboles. Me quedo. Trabajo. El rostro de Iris se iluminó como el amanecer sobre el Egeo, su asentimiento suave y seguro mientras apretaba mi mano y volvía a su silencio, como si acabáramos de ponernos de acuerdo en qué cocinar para cenar, en lugar de pasar a una página completamente nueva en mi vida. Quedarme se convirtió en el comienzo de mi curso intensivo de olivicultura. A la mañana siguiente, Iris me despertó con un codazo bajo un cielo aún estrellado, y me entregó ropa de trabajo y un par de botas resistentes que habían pertenecido a Sofía. Atontada, la seguí a ella y a Theo hasta la arboleda donde el amanecer apenas tocaba las copas de los viejos y nudosos árboles. Elise, dijo Iris, señalando las pesadas ramas, me enseñó a rastrillarlas suavemente con peines de madera, para que las aceitunas cayeran en las redes de abajo. En mi primer intento, llovieron hojas y ramitas y solo unas pocas aceitunas, y Theo intervino con suaves indicaciones. A media mañana el calor se hizo insoportable. Me dolían los brazos y mis manos, que no estaban acostumbradas, ya tenían ampollas. Manos de dama de Boston, bromeó Iris amablemente, mientras inspeccionaba mis palmas mientras hacíamos una pausa para almorzar. Desapareció en el interior y regresó con un bálsamo casero que olía a hierbas y cera de abejas, y lo aplicó suavemente sobre mi piel en carne viva. Mañana mejor, dijo. Y, curiosamente, tenía razón. Cada día mejoraba un poco. Mi técnica era más precisa, mis brazos más fuertes, mis manos más ásperas. En solo unas semanas podía trabajar junto a ellas durante horas sin una palabra de protesta, sintiéndome orgulloso mientras las pilas de fruta recolectada crecían. La clasificación resultó ser aún más dura que la recolección. Sentadas en una larga mesa bajo una pérgola sombreada, clasificamos cuidadosamente las aceitunas por calidad. Las impecables eran para el mejor aceite, las ligeramente magulladas iban al segundo lote y las estropeadas se reservaban para hacer jabón. Al principio, Iris me vigilaba de cerca, corrigiéndome con suaves toques. Poco a poco, intervino con menos frecuencia cuando comencé a notar las diferencias más sutiles. «Aprendes rápido», dijo Theo una noche, mientras su inestable inglés mejoraba junto con mi griego a paso de tortuga. Era lo más amable que me había dicho hasta entonces, y sentí una oleada de calidez por su aprobación. Mi aprendizaje se extendió desde los campos hasta la cocina de Iris, un espacio que al principio me resultó abrumador sin los aparatos a los que estaba acostumbrada. En Boston me consideraba una cocinera decente, alguien que podía seguir recetas de revistas de lujo para impresionar a los colegas de Dorian en las cenas. Pero el estilo de Iris no tenía medidas ni temporizadores, solo sabiduría heredada transmitida por observar y hacer. «Observa», decía ella, amasando la masa con un ritmo que parecía innato en ella. Yo la copiaba, a trompicones al principio. Mis primeros panes del viejo horno de piedra salieron torcidos y, o bien pegajosos, o bien quemados, hasta quedar crujientes. «Practica», decía Iris, abriéndolos para probarlos. Todo aprendizaje es un desperdicio. La forma en que aceptaba los errores me pareció radical. En mi antiguo mundo, los errores eran cosas que debían ocultarse, no parte del camino hacia la habilidad. Las comidas sencillas de aquí me abrieron los ojos sobre lo sobreprocesada que había sido mi alimentación estadounidense. Todo lo que comíamos procedía directamente de sus tierras o de granjas cercanas. Verduras calentadas por el sol, huevos puestos esa misma mañana, queso de cabras a pocos campos de distancia. Los sabores eran intensos y puros, y solo necesitaban aceite de oliva, limón y hierbas frescas del jardín de Iris. Mi cuerpo cambió con esta dieta y el trabajo diario. La ropa de diseño que había traído se volvió holgada a medida que el peso extra desaparecía, reemplazado por fuerza y... Mi piel, que antes se mantenía con productos caros, ahora brillaba gracias al jabón de aceite de oliva y al sudor. Cuando miré en el pequeño espejo sobre el lavabo del baño, vi a otra persona, bronceada,
más fuerte, de alguna manera más real, aunque pesara menos. A medida que mi griego mejoraba, Iris y yo encontramos más formas de hablar, más allá de las tareas domésticas y las comidas. Por las tardes, sacaba álbumes de fotos y señalaba imágenes descoloridas de su juventud en el pueblo. Me sorprendió saber que había sido profesora antes de volver a los olivares de su familia después de casarse. ¿Tú?, preguntó fingiendo escribir. Abrí mi teléfono y busqué imágenes de mis antiguos trabajos de diseño de antes de casarme, la carrera que Dorian siempre había descartado como un simple pasatiempo. Iris las observaba atentamente, genuinamente interesada, señalando las piezas que le gustaban y soltando pequeños sonidos de deleite. «¡Qué bonito!», dijo, dándose un golpecito en la sien. El reconocimiento de mis esfuerzos creativos me conmovió hasta las lágrimas. Un simple gesto, pero algo que Dorian había dejado de ofrecer a medida que nuestro matrimonio avanzaba. Una tarde gris, Iris me enseñó a tejer. Se mantuvo paciente mientras yo hacía malabares, dejaba caer los puntos y hacía filas que se inclinaban de forma desigual. Mi primera pieza terminada fue una bufanda básica, llena de bultos y defectos, pero hecha completamente por mí. La usé con un orgullo que superaba con creces el sentimiento que me produjo la cachemira de diseño que Dorian me había regalado una Navidad. Pronto se le unieron otros artículos hechos a mano. Una taza de arcilla que di forma bajo la atenta mirada de Theo. Una cesta que tejí con la ayuda de una vecina. Cada pieza requería horas de aprendizaje y conexión, y estaba llena de historias que ningún artículo de lujo podía igualar. A medida que la colección crecía, me di cuenta de que me importaban menos las cosas perfectas. Después de 3 meses de trabajar solo para comer y tener un techo, Iris vino a verme una mañana con Theo a su lado. Me acompañaron a un pequeño edificio donde embotellaban su aceite de oliva, mostrándome las estanterías llenas de lo que habíamos recolectado. «¿Día de mercado?», dijo Iris, señalando el calendario. «Ven». El mercado local estaba lleno de vida. Los agricultores y artesanos exponían sus productos mientras los vecinos y algún que otro turista deambulaban por los puestos. Iris y Theo montaron su modesto expositor. Botellas de rico aceite de oliva, jabones hechos a mano, tarros de aceitunas. Para mi sorpresa, me pusieron al frente y en el centro, animándome a hablar con los compradores. Mi tosco griego y su inglés básico dieron lugar a confusiones y risas compartidas, pero las ventas siguieron llegando durante todo el día. Cuando terminó, Iris me dio un sobre con euros. «Tu parte», dijo simplemente. «Trabajo justo, paga justa». Miré la pequeña cantidad, tal vez suficiente para una cena en los lugares a los que Dorian y yo solíamos ir. Aún así, este dinero significaba algo que no había tenido en años. Libertad ganada con mi propio esfuerzo. Sin ataduras, sin silenciosas exigencias de agradecimiento u obediencia. Solo un pago honesto por un trabajo honesto. Esa noche, deslicé el sobre debajo de la almohada. Mis dedos lo alcanzaban de vez en cuando para recordarme que era real. Durante más de 10 años de matrimonio, Dorian se había apoderado lentamente de nuestro dinero por conveniencia, dejándome con tarjetas de crédito vinculadas a cuentas que él controlaba. Este humilde fajo de euros marcó el comienzo de una vida que por fin era mía. Mientras me quedaba dormida, me di cuenta de que no había pensado en Dorian ni una sola vez durante el día de mercado. Mi cabeza había estado demasiado llena de frases griegas y orgullo por lo que habíamos logrado. El espacio que una vez ocupó en mi mente se había desvanecido, reemplazado por hileras de olivos, sesiones de cocina y la firme comprensión de que era capaz de más de lo que él me había dejado pensar. La semana siguiente, Iris y Theo me pidieron que fuera con ellos a cenar a la taberna en la plaza del pueblo, la primera invitación desde que llegué allí. Llevaba una blusa que me había prestado Iris, y sentí un ligero nerviosismo al entrar en el concurrido restaurante. El dueño, León, los abrazó a ambos con grandes sonrisas antes de dirigirme una mirada curiosa. «Nuestra americana», dijo Iris con orgullo en griego, una frase que ahora reconocí. León sonrió, y nos llevó a la que claramente era su mesa habitual. Mientras comíamos pescado a la parrilla y bebíamos vino de la casa, Theo carraspeó y habló con cuidado en inglés. «Antonia, se la sotaño importante, queremos hablar de negocios contigo». Su tono me pilló desprevenido. ¿Había hecho algo mal? ¿Me estaban pidiendo que me fuera? Iris se acercó y me tocó suavemente la mano, retomando donde Theo había dejado. «Todos lo sabemos. 68, 70 años». Se señaló a sí misma y a Theo. «Aquí no hay niños. Sofía no va a volver». Theo asintió lentamente. «Pensamos jubilarnos pronto».
2, 3 años. Pero todos los árboles. Barró el aire con el brazo. 200 años. Necesitamos manos jóvenes. Se me cortó la respiración al comprender el significado. La sonrisa de Iris se hizo más profunda, las comisuras de sus ojos se suavizaron. Aprendes rápido, trabajas duro, te enseñamos todo. Entonces dijo abriendo las manos como si estuviera dando un regalo, el negocio es tuyo. Me quedé atónito. Apenas me conocían, un extraño que había aparecido hacía apenas unos meses. Y aún así, ahí estaban, ofreciéndome un camino que nunca había soñado. Pero yo no sé lo suficiente, logré decir. Los árboles, el aceite, gestionarlo todo. Aprendes, dijo Theo, firme y seguro. Nosotros enseñamos, no hay prisa. Esa tarde fue cuando comenzó mi verdadera formación. Ya no solo estaba ayudando, me estaban enseñando un legado. Cada día, Theo me guiaba por diferentes partes de su tierra, explicándome cómo los tipos de suelo cambiaban el sabor del aceite, cómo detectar los primeros signos de enfermedad y el momento exacto necesario para cosechar cada zona en su mejor momento. Iris me enseñó su contabilidad, libros de contabilidad llenos a mano y hojas de cálculo básicas que su nieto había creado en una visita años atrás. Su forma de llevar un registro de los costes y las ventas funcionaba, pero estaba anticuada. Me di cuenta de que podía ofrecer algo más que ayuda en los olivares, así que dediqué mis tardes a mejorar su sistema. La creación de registros digitales facilitó el seguimiento del inventario y las ventas. Mira, le dije a Iris una tarde, mostrándole cómo ordenar la hoja de cálculo para revelar qué tipos de aceite funcionaban mejor en cada mercado. Sus ojos se iluminaron cuando los datos revelaron tendencias claras. Inteligente, dijo, asintiendo con la cabeza. El cerebro de la señora de Boston es bueno para los negocios. Con su visto bueno, comencé a hacer pequeñas mejoras de marketing. Cambiamos nuestras etiquetas de botellas escritas a mano por otras que incluían notas de cata y maridajes sugeridos, conocimientos que había adquirido durante innumerables sesiones de cocina con Iris. También diseñé un sencillo folleto que explicaba su proceso tradicional, respondiendo a las mismas preguntas de los turistas que escuchábamos una y otra vez en nuestro puesto. A medida que mejoraba mi griego, comencé a formar lazos más allá de Iris y Theo. El farmacéutico que surtía los medicamentos para la tensión arterial de Iris empezó a pasar por allí para charlar, y sus visitas se prolongaban más allá del intercambio habitual con los clientes. La esposa del panadero me dio la bienvenida a su círculo semanal de café con las otras mujeres del pueblo, una inmersión intimidante pero profundamente útil en el idioma y la vida cotidiana. León, de la taberna, se convirtió en un sorprendente partidario al destacar nuestro aceite de primera calidad en su restaurante, colocando pequeñas garrafas con nuestras nuevas etiquetas en cada mesa. «Bien por ti, bien por mí», dijo con un guiño cuando le di las gracias. La noticia corrió rápido y otros 2 restaurantes de pueblos cercanos se pusieron en contacto para abastecerse de nuestro aceite. A los 6 meses de este nuevo capítulo, me encontré en el bautizo de la nieta del carnicero, mi primer evento comunitario de verdad. Desde el fondo de la pequeña iglesia, observé con la garganta apretada cómo se desarrollaba la ceremonia. Después, el anciano sacerdote se acercó a mí, cambiando al inglés lento que había aprendido durante el seminario en Atenas. «Traes nueva vida a la vieja arboleda», dijo, con ojos cálidos. «Bueno para el pueblo. Los jóvenes se van a Atenas, se van a América. El pueblo necesita sangre nueva». Su bienvenida se sintió como la apertura de la puerta final. A partir de entonces las invitaciones llegaron con más facilidad, onomásticas, comidas al aire libre en la playa, incluso una reunión del pueblo para planificar el festival de verano. Cada evento me unía un poco más a este lugar. Freya, la tejedora cuyo puesto estaba junto al nuestro en el mercado semanal, se convirtió en una amiga íntima. En sus 40 y viuda desde temprana edad, tenía un humor seco y una forma sensata que me recordaba a mi mejor amiga de la universidad. Hablábamos de todo, en mi griego que mejoraba lentamente y en su inglés fluido, desde ideas de negocios hasta cotilleos de la ciudad y pensamientos más personales. «Nunca hablas de Estados Unidos», dijo una tranquila tarde mientras empaquetábamos lo que no se había vendido. «¿Familia allí? ¿Amigos?» La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Estaba tan concentrada en construir algo nuevo que había dejado el pasado de lado. Mis padres fallecieron hace años. «Un par de amigos», empecé, y luego me detuve, de repente consciente de cómo Dorian me había ido aislando lentamente de todos. Siempre señalando cómo mis amigos de la universidad eran tóxicos o diciendo que mis compañeros de trabajo querían aprovecharse de mí. Freya sintió con complicidad. «El marido que te dejó en Italia». «Nunca dice su nombre». «Dorian», dije, la palabra extraña en mi boca después de todos estos meses.
Se llama Dorian y nunca te buscó. Su honestidad fue casi un alivio después de meses de Iris y Theo esquivando suavemente el tema. No sé, confesé. No he mirado mi teléfono. Hice un gesto vago. Solo lo había encendido de vez en cuando para hacer fotos, dejando intactos mi correo electrónico y mis redes sociales estadounidenses, demasiado asustada para enfrentarme a lo que pudiera encontrar. Freya me levantó una ceja. Quizás sea hora de comprobarlo, no por él, sino por ti, de cerrar esa puerta de verdad. Sus palabras resonaron en mi mente. Esa noche, después de ayudar a Iris a preparar la cena, fui a mi habitación y encendí el viejo teléfono, conectado a la débil red Wi-Fi de la granja. Me temblaban las manos al abrir la aplicación de correo electrónico que no había tocado en meses. La bandeja de entrada estaba repleta de mensajes sin leer. Al escanear los remitentes, vi nombres en los que no había pensado en años. Amigos, sus líneas de asunto pasaban de actualizaciones alegres a mensajes preocupados. Me invadió la vergüenza. Había desaparecido de sus vidas sin decir una palabra, de la misma manera que había desaparecido de la de Dorian. Entonces noté un hilo de mi antigua mentora de diseño, una oportunidad de trabajo, seguida de avisos cada vez más urgentes. Cuando lo abrí, vi que había puesto mi nombre para un puesto de consultoría remota en una empresa dedicada a materiales de construcción ecológicos. En su último correo electrónico de hace apenas 2 semanas, decía que el puesto seguía disponible si estaba interesada. Antes de que pudiera siquiera procesar esta pequeña ventana a quien solía ser, otro nombre en la pantalla hizo que se me congelaran los dedos. Dorian Davis. Asunto. Sé dónde estás. El mensaje había llegado solo unas horas antes. Mi corazón se me golpeó en el pecho cuando lo abrí. Antonia Agatin Estucia me ha llevado meses y un investigador privado, pero por fin te he localizado en ese remoto lugar de Grecia. Esto ya ha durado demasiado. Voy a llevarte a casa y a poner fin a esta ridícula rabieta. Mi vuelo aterriza en Atenas el jueves. Prepárate. 3 días. Las palabras se difuminaron mientras la habitación daba vueltas a mi alrededor. El pánico se entremezclaba con la furia. ¿Cómo se atreve? Después de todo esto, después de irse y quedarse en silencio, pensó que podía aparecer de repente y reclamarme como si fuera un equipaje perdido. Bajé las escaleras tambaleándome, agarrando el teléfono. Iris levantó la vista de su trabajo de contabilidad en la mesa de la cocina. Su sonrisa se desvaneció al ver mi cara. ¿Malas noticias de Estados Unidos?, preguntó en voz baja. Dorian, dije, viene, el jueves. Entrecerró los ojos ligeramente. Metió la mano bajo el libro mayor y sacó un sobre, deslizándolo sobre la mesa hacia mí. Entonces, buen momento. Estaba esperando el momento adecuado. Dentro había documentos legales con mi nombre junto a los de Iris y Theo, escritos en griego con traducciones al inglés. Acuerdo de asociación, explicó Iris. 1/3 de años de negocio. No futuro, ahora. Las lágrimas brotaron de mis ojos al mirar los papeles, al darme cuenta de lo que significaban. Esto no era solo un trabajo o una tutoría, era una propiedad real. No solo un techo sobre mi cabeza, sino una participación en algo duradero. No una limosna, sino algo que me había ganado. Tú eliges lo que pase el jueves, dijo Iris con firmeza, dando un golpecito al contrato. Tienes aquí tu hogar, aquí tu negocio, aquí tus amigos, señaló el teléfono que yo sostenía. Ese hombre ya no decide. Sus palabras calaron en mí, envolviéndome como una verdad que no me había atrevido a creer. Por primera vez desde que me quedé atrás en esa ciudad italiana, me sentí más que a flote. Me sentí arraigada. Dorian estaba en camino, pero se encontraría con alguien completamente diferente a la mujer de la que se había alejado. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de preparativos. No de la forma que Dorian podría esperar, sin hacer la maleta, sin despedidas emocionales, solo una preparación mental constante. Me reuní con Sabine, la única abogada del pueblo, que me ayudó a redactar los documentos del divorcio tanto en griego como en inglés. Me puse en contacto con mi antiguo mentor de diseño y acepté con cautela el papel de consultor a distancia. Incluso envié un correo electrónico a viejos amigos, dándoles unas líneas honestas, sin excusas, solo claridad. El jueves llegó con un impecable cielo de verano griego brillante y azul. Estaba en el cobertizo de procesamiento con micos, probando muestras de aceite de oliva, cuando el zumbido desconocido de un coche de alquiler rompió la quietud. Iris apareció en la puerta, con el rostro lleno de preocupación y fuerza a partes iguales. «Está aquí», dijo en voz baja. Con el corazón palpitante, me sequé las manos en el delantal de trabajo y salí.
Dorian estaba de pie junto a un sedán plateado y brillante. Con gafas de sol de diseño posadas sobre su peinado perfecto, escudriñaba la modesta granja con clara desaprobación. Llevaba su típico y caro atuendo de viaje, pantalones chinos a medida y una impecable camisa abotonada que probablemente costara más que una semana de ingresos por el aceite de oliva. Aún no me había visto, lo que me dio un momento para centrarme. Este hombre que solía ser todo mi mundo ahora parecía más pequeño de alguna manera, empequeñecido contra el telón de fondo de antiguos olivares y viejos muros de piedra que ahora me hacían sentir como en casa. «Dorian», llamé, con la voz más firme de lo que esperaba. Se dio la vuelta, y la sorpresa en su rostro habría sido graciosa si no hubiera sido tan reveladora. Su mirada bajó hasta mis gastadas botas de trabajo, subió por mis brazos bronceados y se detuvo en mi cabello despeinado bajo un pañuelo. Observé el momento en que me reconoció, la incredulidad brillando en su expresión como estática. «Dios, Antonia, Ucarda, ¿o qué te ha pasado?» El tono familiar de decepción, el que solía hacerme apresurarme a arreglar lo que no estaba lo suficientemente bien, apenas me afectaba ahora, como el viento golpeando la piedra. «Me ha pasado algo», dije, caminando hacia él lentamente. «¿Qué haces aquí, Dorian?» Se quitó las gafas de sol, mostrando ese encanto pulido del que una vez me enamoré, con los brazos abiertos como si esperara una cálida bienvenida. «He venido a llevarte a casa, por supuesto. Esto ya ha durado demasiado, ¿no crees?» Sea cual sea el argumento que estabas tratando de exponer. «No se trata de exponer un argumento», interrumpí, deteniéndome mucho antes de que pudiera tocarme. «Se trata de construir una vida». Su sonrisa se crispó. Detrás de mí, oí a Iris y Theo salir, con su movimiento tranquilo y firme. No necesitaban entender el idioma para sentir la tensión. Se quedaron cerca, por si acaso. Dorian notó su presencia y su rostro se tensó. «¿Son estas las personas con las que has estado viviendo? ¿Te han retenido aquí?» «Porque si es así, me han estado enseñando», dije, interrumpiéndole de nuevo. «Me han enseñado a cultivar algo desde cero, sobre la verdadera comunidad, sobre la bondad sin condiciones». Hice un gesto hacia los olivos. «Ahora soy copropietario de esta tierra. Tenemos un negocio juntos». La incredulidad se reflejó en su rostro antes de que la condescendencia que conocía demasiado bien se apoderara de él. «Un negocio. Vamos, Lexus, sé serio. Eres diseñador, no un granjero». «Esto es solo un desvío de Comain, Reza. Ama después de nuestra pelea», suspiró. «Lo admito. No debería haberte dejado en Italia. Fue un error tonto y de borracho. Me he disculpado. Ahora vamos a casa». «¿Te has disculpado?», repetí levantando una ceja. «¿Desde cuándo rastrearme y exigirme que regrese cuenta como una disculpa?» Su mandíbula se apretó, desapareciendo esa falsa calidez. «Bien, siento haberte dejado en Italia. Fue infantil y un error. ¿Contento ahora? ¿Podemos seguir adelante?» «¿Por qué te molestaste en buscarme, Dorian? Han pasado meses. ¿Por qué ahora?» Se movió, mirando a la pareja detrás de mí, claramente incómodo. «¿Podemos hablar de esto en otro lugar? ¿En el coche?» «No hablan inglés», dije, «y no tengo nada que ocultar». «¿Por qué ahora?» Sus hombros se hundieron un poco. «Tus padres han estado llamando, la gente en los eventos sigue preguntando por ti, los clientes se pasan por casa y se preguntan dónde estás». Hizo una pausa. «Parece mal para tu imagen», terminé por él. «Dañó tu reputación». «Nuestra reputación», replicó él. «Nuestra vida juntos, la que construimos durante una década de matrimonio». «La que construiste tú», respondí. «La que me fue relegando lentamente a un segundo plano en tu éxito. Dime una cosa, Dorian. ¿Viste siquiera lo infeliz que era antes de Italia? ¿Te diste cuenta siquiera?» Su rostro se ensombreció. «Teníamos una buena vida, Antonia e Bentonia. Una casa preciosa, comodidad económica, respeto en nuestros círculos. ¿Qué más podías haber necesitado?» Propósito. Conexión. Control sobre mi propio camino. Hice un gesto hacia la pequeña cabaña de piedra que tenía detrás. «Encontré todo eso aquí, en un lugar que tú desechaste por atrasado y por debajo de ti». «Esta no eres tú», argumentó, con desesperación. «La Antonia que conozco no elegiría trabajos duros y escasez en lugar de seguridad y estatus». Sonreí, porque tenía toda la razón. La Antonia que él conocía no lo habría hecho. Pero esa mujer desapareció en Italia, el día que su marido pensó que era gracioso dejarla tirada. La mujer que estaba aquí ahora había tomado nuevas decisiones. Iris apareció entonces, poniendo algo en mi mano. El acuerdo de asociación que habíamos firmado. No entendía nuestras palabras, pero sabía que había llegado el momento.
Abrí el documento y se lo di a Dorian. Ahora tengo compromisos legales, una socia de negocios, un papel entre personas que me valoran por lo que hago, no por mi aspecto o con quién estoy relacionada. Sus mejillas se sonrojaron. Esto es absurdo. Sea lo que sea esta treta, no es una treta, le dije, sacando el sobre que Sabine había ayudado a preparar. Estos son papeles de divorcio, Dorian, ya presentados, con los términos de cómo se repartirá todo. Miró el sobre como si pudiera morderlo. No hablas en serio. ¿Renuncias a todo por esto? ¿Por ella? Señaló con la mano la sencilla granja. No renuncio a nada. Estoy eligiendo algo más significativo, algo que es mío. Di un paso adelante y puse el sobre en su mano rígida. Me dejaste, Dorian. Te fuiste riéndote. Nunca pensaste que realmente seguiría adelante. Sus dedos apretaron los papeles. Vi cómo su rostro cambiaba, conmoción, furia y luego algo más parecido a un orgullo herido. Te arrepentirás de esto, advirtió, pero ni siquiera él parecía convencido. Cuando el encanto desaparezca y sigas recogiendo aceitunas a los 60, recordarás lo que perdiste. Quizás, admití, pero prefiero vivir con el riesgo de arrepentirme de las decisiones que tomé que sufrir el arrepentimiento seguro de dejar que otros decidan por mí. Fue entonces cuando Nico dio un paso adelante y puso una mano firme en mi hombro. No podía seguir nuestras palabras, pero vio cómo terminaba esto. Le dijo algo en griego a Dorian, con voz tranquila pero firme. ¿Qué dijo?, preguntó Dorian, ahora con un tono más bajo. Dijo que el camino a Atenas se vuelve peligroso al anochecer. Deberíais iros si queréis llegar antes de que anochezca. Dorian nos miró y finalmente vio la verdad. No era una súplica ni una oportunidad. Era un adiós. Sin decir una palabra más, se volvió hacia el coche de alquiler, con los papeles del divorcio aún en la mano. Vimos cómo el coche desaparecía por el camino de tierra. Iris me cogió de la mano. Juntas, las tres nos volvimos hacia la cabaña, que ahora también era mía. Nos esperaban las tareas de la tarde: clasificar muestras de aceite de oliva, preparar la cena, comprobar 2 veces la carga del mercado de mañana. Érase una vez, mi marido me dejó en un país extranjero, pensando que me perdería sin él, pensando que volvería arrastrándome una vez que viera lo equivocada que había estado. En cambio, encontré una nueva vida, una con raíces más profundas de lo que él podría haber imaginado. A veces, la traición más dura se convierte en el mayor regalo. Al intentar quebrantarme, Dorian me dio, sin saberlo, mi libertad.